Bueno, primero que nada, como Paul dice, yo me llamo Daniel, estoy para servirles. Qué bendición tenerlos esta tarde noche aquí, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Mm, la verdad es un privilegio para mí estar aquí compartiendo el mensaje y bueno, darle la gloria y honra a Dios por lo que va a hacer el día de hoy. Me gustaría orar para empezar. Espíritu Santo, Dios, te damos las gracias, Señor. Padre, gracias por permitirnos llegar hasta aquí, Señor, por permitirnos, darnos la oportunidad, Señor, de escuchar una enseñanza, Señor, a pesar de que ni tan siquiera somos dignos de eso, Señor, de venir a escuchar tu palabra, Señor. Señor, gracias te damos el día de hoy, Señor, por lo que tú traes para cada uno de nosotros, papá, porque es una semilla bastante grande que se va a ir regando y regando, Señor, y que va a ir cosechando de gran manera, Señor. Señor, gracias por la vida de cada una de estas personas, Señor, que vinieron hoy aquí a exponer su corazón delante de ti, Señor. Y espero, Señor, en el nombre de Jesús, que este mensaje sea tan importante, Señor, y que los llene de fe, de expectativas a cada uno de sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Bueno, para empezar, vamos a ver quién es Lucas. Ok, Lucas también es el autor del libro de Hechos. Ambos libros están dirigidos a la misma persona, que es Teófilo. Lucas fue un amigo íntimo y compañero de viaje de Pablo. ¿Cuántos se acuerdan quién es Pablo? ¿Verdad? El apóstol. Como se muestra en sus alusiones personales al registrar los viajes del apóstol, véase en el libro de Hechos, donde el autor cambia los pronombres a nosotros, indicando que él mismo estaba presente en esos tiempos. Ok, muchos eruditos, alguien sabio o que sabe mucho de algún tema, ¿verdad? Eso significa erudito. Ven algo de la doctrina de Pablo en el libro del Evangelio de Lucas. La fecha exacta de la escritura del libro de Lucas no está exacta, ¿verdad? Pero investigando, leí que quizás puede haber sido entre los años 58 y 61. Pero, como les digo, no es una fecha exacta. Pero si este escrito si este escrito después de que estuvo escrito después de Lucas, estuvo también bajo la influencia quizás estuvo bajo la influencia de lo que es Pablo. Sería tan solo natural que este último le diera algún colorido o algún retoque a los tantos mensajes que nos compartió Lucas en este evangelio. Como les dije, tiene destinatorio a Teófilo, cuya identidad es desconocida. La evidencia interna indica que el libro fue escrito especialmente para los gentiles, o también, por así decirlo, en paganos. Esto se deduce del hecho de que el escritor se esfuerza para explicar las costumbres judías y algunas de las veces sustituye nombres de hebreos por griegos. Gentiles significa que designa que no son judíos. Por lo general traduce el término que literalmente significa naciones en otros pasajes, que traduce el término que significa griegos. Viene la incircuncisión o circuncisión. También hay un énfasis en el sentido religioso moral. Como le dije, también es la palabra conocida como paganos. Término hebreo que aparece en el Antiguo Testamento. Paganos aparece en el Antiguo Testamento. Para referirse a los pueblos que no conocen al Dios de Israel ni pertenece a este pueblo. Por extorsión, al mismo tiempo, designa a los pueblos y naciones en general, para luz y término en el Nuevo Testamento. Como dice, véase como gentiles. Significa lo mismo, nada más que en épocas diferentes.
Lucas también, algo que me salté sin querer queriendo, era conocido como el hijo amado o el discípulo amado, o bien como el médico amado. Dentro del libro de Lucas hay varias particularidades. Ok, dentro del libro de Lucas hay varias particularidades que ya les comparto. Bueno, la primera es un evangelio de la gracia universal de Dios. Segunda, el evangelio del Hijo del Hombre. Y el tercero, el evangelio devocional. Sus primeros capítulos tienen una nota de gozo y alabanza, que ese era el cuarto. El quinto es honra grandemente a la mujer. Y el sexto, que trae o contiene lo que es la biografía o la historia de Cristo. Bueno, el día de hoy vamos a compartir en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Lo tienen, sí? Ok. Dice, me voy a guiar en la Biblia, la nueva versión internacional. Un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas de pescadores que habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Este Simón se refiere a Pedro, Simón Pedro. Y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, le dijo Simón: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, lo haré. Echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Era tanto la cantidad de peces dentro de las redes que ellos tenían en el momento que ambas barcas comenzaron a hundirse, ¿verdad? Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo, Juan, que son hijos de Zebedeo, eran socios de Simón Pedro. Y Jesús les dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Pedro, a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Bueno, como ustedes pueden ver, y lo comentaba Paul Vincent, los últimos fines de semana que hemos estado en culto, hemos estado hablando sobre lo que es el discipulado. Y por tanto me gustaría compartirles esta ilustración. Es un ejemplo muy importante. Pueden ver estos cachorros. Pueden ver los cachorros que están ahí arriba, los primeros dos de arriba. Ok, son cachorros que quizás tienen entre los 1, 2 o 3 meses más o menos.
Y podemos ver que desde ahí hay que enseñarlos a comer, hay que enseñarlos a dormir en un lugar designado para ellos, hacer sus necesidades fuera de la casa o en alguna zona donde el dueño considere importante que las hagan. Y que hay que enseñarlos a que no deben de hacer desastres, no deben morder objetos, no deben de morder a otras personas en sí. También les toca mucho separarse de sus padres y sus hermanos, ¿verdad? Cuando uno los compra en alguna veterinaria o en algún lugar donde vendan los perritos, ¿verdad? Y todo eso para irse con una familia y aprender un mundo nuevo de cosas que él no se imagina que pueda pasar. Estos cachorros han tenido que pasar por procesos de aprendizaje y de formación bastante buenos, bastante duros, ¿verdad? Para ellos. Y todo eso, ¿para qué? Con el fin de llegar a ser buenos perros en un futuro. Y muchas veces lo logran hacer las cosas muy bien a la primera vez, otras no tan bien, y hay veces que tienen que repetirlo infinidad de veces hasta que logren captar la idea de su dueño. Tienen que estarlo repitiendo constantemente. Otras veces se llevan regañadas o les da miedo, y les da tanto miedo que corren para escapar, ¿verdad? Porque así son cuando están aprendiendo. Y así una y otra vez tienen que repetir su proceso hasta que aprendan a ser educados y tengan sus objetivos solos. Conforme pasa el tiempo se van agarrando experiencia en lo que hacen, son educados y muestran carácter, muestran dominio, muestran fuerza y muchas cosas para convertirse en este tipo de perros adultos que logran sus objetivos. Ok, podemos ver este perro, el negro, que está mordiendo su hueso. Ok, vamos a ver. Ahí crecen, ya ahí se supone que es cuando aprendieron a ser maduros y a ser educados, ¿verdad? Algunos su función es dar amor, otros es salvar vidas o cuidarnos. Inclusive las tres opciones juntas en algunos perros. Y así se resume la vida de un perro. Ok. Vemos en ese ejemplo dado de la vida de un perro y se observa que pasan por procesos demasiado diferentes cada vez que toman algo, ¿verdad? Así es con nosotros, muchas veces tenemos que enfrentar procesos difíciles para ser discípulos de Jesús, para aprender a hacer cosas nuevas. Yo en Valla, no me gustaba mucho leer, no me gustaba mucho estudiar y tampoco trabajar en equipo. Y tuve que aprender a hacerlo. Para mí fue difícil aprender el estar ahí con otros compañeros. Ay, fue terrible. Pero bueno, logré hacerlo y son procesos en los cuales choqué contra pared muchas veces, con tal de ser un discípulo de Jesús. También es para corregir, aprender de Dios y llevar el evangelio. Si nosotros queremos llevar un evangelio, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea. Tenemos que estar dispuestos a entregar todo. Hemos estado aprendiendo estos fines de semana, ok, nuevamente lo voy a decir, sobre el discipulado. Y el tema de hoy se llama Los procesos nos encaminan a Dios. Ahí está, el tema, los procesos nos encaminan a Dios. Para ustedes, ¿qué significa el discipulado o qué es el discipulado? ¿Quién podría decirme concretamente qué es el discipulado?
Vamos a ver, don Fernando. Formar discípulos, bueno, sí. Seguidores de Cristo. Ujú. El caballero. El proceso de formación para transmitir a otras personas, muy bien. Todas esas cuentan y son bastante verdaderas, pero lejos de, bueno, más cercano también a estar ahí siguiendo una persona para llevarla a Cristo o estar siguiendo a Cristo. El discipulado requiere, como les dije en un principio, requiere entregarlo todo, requiere sacrificios, requiere lo principal, el estar dispuesto de corazón a hacer algo, a seguir a Dios, a que si Dios manda a una persona a corregirme y yo entiendo que ese es mensaje de Dios, ahí tengo que estar dispuesto, por más que choque contra pared, por más que no me parezca, tengo que entender que es el camino por el cual Dios me quiere llevar. Y eso se trata el discipulado, se trata de llevar procesos que muchos nos van a gustar, otros no nos van a gustar mucho, pero hay que crecer en Dios. Si su corazón está dispuesto, téngalo por seguro que Dios está mucho más dispuesto para hacerlo crecer y darle la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. Voy a dar 3 elementos muy importantes. El primero es, Jesús nos busca primero. Jesús nos busca primero, basados en Lucas 5, del 1 al 3. Como pudimos ver, fue donde estaba Jesús en las orillas del lago de Genezaret, o en otras, como dicen otras traducciones, por ejemplo en lenguaje actual, el lago de Galilea. Podemos ver que él ve las barcas a lo largo y estas barcas pertenecían a Simón Pedro, y él se acerca y le dice a Pedro que meta un poco más hacia el mar las barcas, y desde ahí empieza a enseñar a la gente que estaba ahí. Ok, podemos ver también que Jesús está en ese momento empezando su ministerio. Era un momento donde Jesús estaba siendo llamado ya a ser los discípulos, y andaba de sinagoga en sinagoga predicando. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Está en el Lucas 4, versículo 43 y 44, que dice: pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para eso fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Iba de sinagoga en sinagoga predicando, y entre esas se topó con donde estaba Simón Pedro, Juan, Jacobo, los hijos de Zebedeo. Ok, muchas veces en determinados momentos nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios por medio de personas que se nos acercan y nos hablan de Dios por medio del mensaje de la iglesia, o inclusive de una u otra manera Dios se nos aparece. Hay gente que yo he conocido casos donde ha sido Dios que les ha dado imágenes, que les ha dado sueños, y por en medio de eso conocen a Dios. De diferentes maneras Dios se muestra en nuestras vidas, y muchas veces nosotros lo aceptamos, y es ahí donde empezamos a pertenecer a Dios y creer en Él diariamente. Ok. Podemos ver que Jesús en su ministerio era el que se encargaba de buscar a las personas. Jesús las buscó y les llevó el mensaje de Dios. Jesús nos busca a ti y a mí para impactar nuestras vidas e ir a llevar lo que aprendemos a otras personas que también necesitan de Dios. Y eso es el discipulado, el
el conocer de Jesús, el buscarlo a Él, porque no solo Él nos debe buscar a nosotros debemos de estarlo buscando a Él constantemente. Constantemente debemos estar ahí con Dios. ¿Para qué? Porque allá afuera hay muchas personas que también Dios quiere tenerlos como discípulos, no solo a nosotros. Allá afuera hay gente que también Dios quiere darle salvación. Y tenemos que tener muy claro que Dios siempre nos va a estar llamando a las puertas de nuestros corazones. Dios siempre va a estar ahí. Daniel, ¿qué pasa? Regresa. Siempre va a estar ahí. Ahora, es decisión tuya y mía aceptar a Dios en nuestro corazón. Atrévete a decirle un sí o decirle un no. Es decisión tuya. Dios dispone, Dios nos ama, Dios nos da todo para nosotros ir al reino, pero es decisión tuya si tomarlo o no. Atrévete a tomar un proceso y a darle el sí a Él. Atrévete a pasar dificultades, a pasar por cosas que nunca antes has experimentado. Atrévete porque Dios sorprende. Atrévete a ser como un perrito cachorro que toma procesos con su dueño para ser un buen perro. Yo estuve apartado de Dios más o menos unos 3, 4 años. Y yo empecé a sentir, después de unos 2, 3 años de estar ahí, en que yo pensaba que la vida era un vacilón, que yo podía hacerlo todo, y no es así. Después de todo eso, pasó que Dios empezó a implantar en mi corazón, regresa a la iglesia, regresa a la iglesia, regresa a la iglesia. Y así estuvo más o menos durante todo un año. Y al final, en un partido de fútbol, se acercó un amigo y me dice, ¿quiere ir a la iglesia? Lo invito a ir hoy a la iglesia. Y eso como que, bueno, fue una fuente de apoyo y motivación de mí para ir a la iglesia. Y decidí tomar el riesgo y me fui a la iglesia. Estuve ahí durante un tiempo, pero después el Señor me llamó a regresar de nuevo aquí. Y aquí estoy. Y si Dios no se cansó de llamarme a mí una y otra vez a sus caminos, no se cansará de hacerlo ni con ninguno de ustedes, ni con nadie, con ninguna persona que esté allá afuera necesitando de Él, que esté verdaderamente perdido. Dios está en tu corazón y tú lo sabes. Búscalo. Y ve que Él quiere de ti. Dios no te va a cerrar las puertas cuando de aceptarlo a Él se trata. Dios no te va a cerrar las puertas nunca. Y lo podemos ver también en Marcos 6, 34. Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y así fue con nosotros. Estábamos sin dueño, sin pastor, sin nada. Y tomamos la decisión de aceptar a Dios y lo tuvimos todo. Y aquí estamos escuchando la palabra de Dios el día de hoy. Yo hoy he tenido cosas nuevas, tuve la oportunidad de ir a Valla, tuve la oportunidad de estudiar, de hacer un aprendizaje más profundo de las cosas de Dios. Tuve la oportunidad de aprender a amar a otras personas a como son, de compartir. Muchas cosas nuevas aprendí. ¿Y eso por qué? Porque Dios me las remarcó. Dios de verdad,
Dios me dijo cambie. Fue un conflicto, pero la batalla Dios la ganó. Y por eso soy testigo de que Dios nos busca. Jesús nos busca. Soy testigo de eso. El segundo punto que me gustaría, o elemento que me gustaría compartir, es Jesús nos enseña. Igual, en Lucas capítulo 5, de los versículos 4 al 7. Dice: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, les contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y siguieron recogiendo una cantidad de peces tan grande que las redes se rompían. Entonces llamaron a señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llevaron las dos barcas, que comenzaron a hundirse. Ok, podemos ver que Jesús instruye nuestras vidas. Jesús instruyó a Pedro para que llevara las barcas a aguas más profundas y él poder llevar el mensaje a los demás. Él siempre va a estar pendiente de que tú y yo lo hagamos. Sea lo que sea, Él siempre va a querer ayudarnos con todo lo que hacemos. Sea lo que sea, siempre nos va a ayudar. Para ser un verdadero discípulo de Jesús, nosotros tenemos que hacer caso a todo lo que nuestro Padre nos diga y que debemos cumplirlo para obtener lo que Él quiere, pero no solo viene lo que Él quiere, sino está en juego muchas cosas, ¿verdad? Nuestra salvación, está en juego nuestra fe, muchas cosas. Y también porque nos ayuda a obtener más la voluntad de Dios, que seguir haciendo discípulos. Jesús mandó a Simón, y quizás un poco incrédulo o un poco no tan convencido, lo mandó a echar las redes para poder pescar. Al final le dice: maestro, pero si hemos intentado pescar toda la noche y no hemos pescado nada. Así, como incrédulo. Pero bueno, en cierta parte, seguro entró compasión, amor, o entendió que estaba hablando con Jesús. Y le dijo: bueno, haré caso y echaré las redes. Ok, al final hizo caso a Jesús y obtuvo tantos peces que las barcas se estaban hundiendo. Ahora, una pregunta, no me tienen que responder. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que Dios los quiera dirigir en algo y al final uno dice: no, ¿para qué? En realidad yo puedo solo o puedo sola. Y al final quizás era algo tan pequeño y uno por no querer darle la oportunidad a Dios de obtener esa ayuda. ¿Cuánto nos ha pasado que se nos han complicado las cosas y ahora sí la tenemos grande? Tenemos el conflicto grande. Y ahí sí es cuando: Dios, ayúdame, necesito de tu ayuda. ¿Qué pasa? No entiendo qué hice mal. Y en muchos casos nos enojamos con Dios. En muchos casos le echamos la culpa a Dios. Y en otros casos no. En otros casos más bien justo a tiempo, pero no en una debida manera, reaccionamos y le compartimos la situación a Dios o el problema. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Me imagino que a muchos o a todos, ¿verdad? A mí me ha pasado un montón de veces por no aceptar la ayuda de Dios, dudo de hacerlo o no hacerlo,
o no dejar las cosas en sus manos, o dejarlo, me ha pasado que muchas veces hasta en el olvido lo he dejado, un montón de veces, y al final reacciono y tomo la decisión de poner la situación en manos de Él, todo se soluciona. ¿Pero por qué? No se soluciona no solo porque yo lo ponga en manos de Él en un momento en que quizás no fue el momento el que nos dijo yo quiero ayudarte, pero como les dije en un principio, Dios no cierra las puertas a nadie. Su gracia y su misericordia nos ayudan. Y muchas veces hemos perdido la batalla o nuestro proceso en cosas que verdaderamente, por hacer caso a nuestro orgullo o a nuestros pensamientos, lo hemos perdido. Hemos perdido esa batalla. O peor, por lo que dice la gente. ¿Y esto por qué? Porque nos duele. Nos duele que nos digan qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Eso era uno de los puntos más fuertes que yo tenía. Que alguien me dijera algo. Yo me creía jefe propio de mi propia vida. No sirve así. Nos dicen cosas que nos desaniman a continuar adelante y a veces pensamos que lo que nosotros digamos o pensamos es lo mejor. Que lo diga yo, ¿verdad? No es así. Deja tu orgullo atrás y déjate llevar por tu Dios, por nuestro Dios, que quiere trabajar conmigo, con usted, con cada uno de nosotros. Quiere trabajar para hacer su voluntad, pero no solo por eso, para que nosotros seamos mejores en lo que hacemos. Y muchas veces nuestro orgullo no nos deja ver lo que Dios puede hacer para nosotros. Nuestro orgullo muchas veces nos tiene como una venda así. Y a mí me pasó. Yo tuve que quitarme esa venda, ese orgullo, para poder ver que verdaderamente Dios quería de mí. Y fue uno de los procesos más duros que viví también en Valla. Quitarme mi orgullo, mi ego. Y eso es lo que más le duele a una persona. Pero usted quiere ser un discípulo de Jesús, sí, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y es un reto, sí. Sí, es un reto. Un día me pasó, estando igual con los muchachos de Valla, estábamos haciendo una actividad que se llama HOTS, que es de oración por sanidad en las calles, es oración gratis. Y lo hacíamos ahí por las cercanías del Teatro Nacional, en San José Centro. Y estábamos un día, mis 7 compañeros y yo, solo estábamos nosotros, decían andaban resolviendo otro problema. Y nosotros estábamos ahí y la intención de nosotros era ir y orar por la gente, que la gente conociera a Dios y hacer los discípulos, ¿verdad? Pues resulta que en un determinado momento, en vez de nosotros estar así, en constante oración o animando a la gente que se acercara, estábamos nosotros aquí así, sentados, cruzados de brazos. ¿Qué me dice Josué? ¿Todo bien? ¿Se acuerda lo que hicimos ayer? Sí, estuvo chuzo, ¿verdad? Y pasó que al final fue tanto que estuvimos así, la gente nos acercaba y nosotros ahí como si nada. Y pasó al final, llegó, como le digo en un principio, Dios no le cierra las puertas a nadie y Dios se aparece de cualquier manera, ¿verdad? Llegó un muchacho, un indigente de la calle y nos dice, se acerca a mí directamente, curiosamente, ¿verdad? Y dice,
¿Cómo ustedes pretenden llegarle a alguien a sus vidas si están de brazos cruzados hablando, si están haciendo otras cosas que verdaderamente no es la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo pretenden ustedes que alguien se siente en esas sillas para que ustedes oren? Y se me queda viendo a mí directamente así, y yo me quedé con esta cara así asustado, ¿verdad? Y yo, wow, tiene razón, y fue algo donde Dios me confrontó verdaderamente, porque no estábamos haciendo un cumplimiento de la voluntad suya, estábamos ahí vacilando, estábamos ahí haciendo cosas que nada que ver. Y pasó a lo último, que Jesús, ya después de que preparó mi corazón en ese momento, después de que me confrontó, salió un grupo grandísimo de niños de escuela, y estuve como durante unos 10 minutos más o menos pensando si ir o no a hablar con los profesores, porque Dios ponía en mi corazón ir a hablar con un grupo de niños que eran más o menos unos 15 niños, ir a hablar con ellos y orar. Y yo lo pensaba, digo yo, ¿será que los profesores me dejan? ¿Será que no? Y al final le digo yo a mi compañero, bueno, ya vengo, voy a ir a hablar con los profesores a ver si me dejan, nada se pierde. Y me fui y hablé con los profesores, y después de estar ahí como 5 minutos intentando, ¿verdad?, que me dieran la oportunidad, yo le dije, me dicen ellos, bueno, la verdad es que ellos no tienen una religión específica, cada uno tiene diferente religión. Entonces yo, como Timo, llegué y le dije, ok, nosotros somos un grupo llamado Haya, somos una institución que el día de hoy vinimos a orar por las personas, somos un instituto bíblico que verdaderamente estamos guiados bajo la mano de Dios, y estamos 9 meses entrenándonos para cumplir la voluntad de Él. Entonces ya él como que accedió, y le digo yo, y tampoco somos una religión específica, somos un grupo que nos unimos de diferentes iglesias, y esto no es de religión. Entonces ya los profesores se convencieron y me dejaron ir a hablar con los niños. Total, del final, en vez de terminar 15, terminaron solo 8 orando conmigo, y todos hombres, las mujeres se fueron. Pero estoy seguro de que esos niños sellaron una gran semilla. Y ese día Jesús verdaderamente me enseñó, porque estar distraído pasé a estar quizás haciendo futuros discípulos. Y yo, wow, verdaderamente fue algo espectacular. El tercer punto o elemento que quiero compartirles es: Jesús nos prepara. Basados en Lucas capítulo 5, igual de los versículos del 7 al 11. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Y al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas y dijo delante de Jesús, y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y es que él y todos sus compañeros estaban asombrados de todo lo que pasó, de la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a la tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Podemos ver cómo Jesús sorprende
a Simón Pedro, a todas las personas que estaban en ese momento ahí reunidas con Jesús y a los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo. ¿Cómo los sorprende Dios con una gran cantidad de peces? Después de ellos estar quizás negándose a volverlo a hacer como lo hicieron toda la noche y no podían y tenían falta de fe, porque así se llama la obra, falta de fe. Ok, para confiar muchas veces tenemos que verlo para creerlo, así como le pasó a Simón Pedro. Hemos pasado toda la noche tratando de pescar, pero echaré las redes porque tú me lo mandas. ¿Qué pasa? Está como un poco incrédulo, ¿no creen ustedes? Sí, pues así es, le tocó ver para creer. Muchas veces hemos puesto a prueba de Dios para ver un resultado o una causa que en varias ocasiones creemos que es imposible. Muchas veces quizás Dios nos ponga en el corazón ir y tocar el piano. Pero usted dice, Dios, yo no sé tocar el piano. No sé. Tranquilo, tranquilo, yo me encargo de eso, dice Dios. Tranquilo, tranquila. Y al final, si uno decía disponerse a tomar las clases de tocar piano, ¿qué pasa? ¿Aprende o no aprende? Aprende. Y quizás va a ser de los mejores. Y luego le va a decir Dios, ¿se acuerda? Cuando usted decía que no podía y al final sí pudo, ahí está el resultado. Así como le pasó a Simón, no creía en que iban a lograr pescar algo y al final hasta que se hundían las barcas, ¿verdad? De tanto pez que había. Fue un milagro que hizo Jesús, pero ¿para qué? Para llamar la atención de Jacobo, de Juan, de Simón Pedro. Inclusive en Marcos capítulo 4 sale esta historia un poco resumida y aparece Andrés. Quizás ahí Lucas fue que no lo quiso nombrar, pero la cuestión es que lo sorprendió. Dios siempre es bueno y es grande, porque cuando lo necesitamos Él siempre va a responder. ¿A cuánto no les ha respondido? Dígame. ¿Les ha fallado Dios alguna vez? No. Ok. Y Él nos llena de bendiciones hasta que rebalsen en nuestras vidas. Y no lo merecemos. Y no lo merecemos. ¿Y por qué seguimos dudando de Él viendo tantas cosas que Él ha hecho? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Está Dios? ¿Está el sentimiento de ser un discípulo? ¿O gobierna su orgullo? ¿Qué pasa? Dios nos hace darnos cuenta de lo bueno y lo malo que tenemos en nuestras vidas, de lo que hacemos. Y como buenos discípulos debemos de entregar nuestras vidas, nuestros pecados a Él. Darle la gloria y la honra a Él por lo bueno que ha sido. Darle la gloria y honra a Él por lo bueno que ha sido. A pesar de que no merecemos ser llamados discípulos. Su misericordia nos acompaña para poder ser llamados discípulos. No importa nuestros pecados. Bueno, sí importa. Pero cuando pedimos perdón a Dios, Dios siempre nos da la oportunidad de ser amados y de ser discípulos.
Siempre nos va a dar nuevas oportunidades. Usted falló hoy, que se enojó con alguien y le dijo groserías, que alguien te ve algo y usted quiere cobrárselo a punta de golpes, o te cae mal alguien, no sé, y quizás te han negado a hacer muchas cosas también, quizás ese sea otro pecado, o el pecado, no sé, quizás tentaciones de, no sé, de algún juego de esos de casino, de mujeres, de hombres, no sé, pónganle en el nombre que ustedes tengan en su corazón. Pero si ustedes entregan todo eso que yo acabo de decir y todos los pecados que hay en su corazón, ténganlo por seguro que Dios da oportunidades. El amor de Dios no se separa de nosotros y Él nos va a dejar ser llamados discípulos. Para ser un buen discípulo debemos entregarlo todo a Dios. Hacer como lo hicieron Pedro, Juan, Jacobo. Seguir a Jesús y dejarlo todo. Requiere sacrificios, como muchas veces en muchos misioneros, dejar la familia, dejar el trabajo, dejar niños, dejar quizás alguna empresa o alguna idea que tú hayas tenido, o lo que a usted le gusta hacer. Ser un discípulo requiere de amor a lo que haces y valor a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué requiere de valor y amor a lo que haces? Valor porque no es cualquiera que puede ser llamado discípulo de Jesús. Como dije en un principio, hay que estar dispuesto y hay que guerrear, hay que ser un guerrero. Yo tuve que ponerme la armadura y el escudo para luchar contra mis problemas, contra mis pensamientos, contra mis pecados, mis adversidades. Tuve que hacerlo en valla durante 9 largos y eternos meses. ¿Pero qué? Este es el resultado. Si yo no hubiera hecho caso a Dios o a eso, hoy no estuviera aquí. No estuviera aquí, y eso estoy seguro. Quizás estuviera, no sé, en la casa jugando PlayStation, en un bar, no sé, en algún lado estuviera, quién sabe en dónde carajo estuviera perdido. Y amor requiere, ¿por qué? Porque Dios es amor y Dios todo lo hace con nosotros, para nosotros con amor. Cuando ustedes sienten la presencia de Dios, sienten amor, se sienten inundados de amor, como un río de agua viva. Sí, pues así es. Por último, me gustaría leerles Juan 2:11. Juan capítulo 2, versículo 11. Que es para hablar un poquito de lo que hemos hablado esta noche. Dice, la primera de las señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así se reveló en su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué quiere decir? Que Jesús otra vez tuvo que hacer algo, algún milagro, alguna sanidad. Tuvo que actuar de nuevo para que los discípulos creyeran y vieran verdaderamente lo que es la mano de Dios. Tuvo que hacerlo, ¿no? Y así fue como lo vimos en la pesca con Simón. Tuvo que hacerlo así. ¿Por qué será que nosotros tenemos que verlo para creerlo? ¿Por qué será? Y otro versículo importante, Juan
capítulo 2, versículo 3. Cuando Él vino, se acabó. No, perdón. No, perdón, ese no. Es un error que tuve, perdón. Un error técnico. Fue un dedazo, pareciera. Bueno, volviendo con el tema, ¿estás dispuesto a ser un discípulo? ¿Y qué te anima a ser un discípulo? Yo les reto a que vean lo que hay en su corazón en este momento. Si Dios está implantando en este momento que tú tengas un ministerio, que tú tienes un llamado de algo y te lo está recordando, haga caso, póngalo en manos de Dios y ore por Él o por lo que Dios tiene para usted. Estoy seguro de que como lo hizo conmigo, así lo va a hacer con ustedes. No seamos necios, como dice Jesús, no seamos necios, en muchos capítulos de la Biblia. Seamos discípulos, pero otra vez se los voy a decir, requiere esfuerzo, requiere amor, requiere el estar ahí constantemente orando, el estar ahí dispuesto siempre para Dios, el tener un corazón dispuesto, el que si fallé, no te desanimes, ore y anímate nuevamente que Dios tiene un llamado. Así que, ven esta camisa que tengo aquí. Esta camisa me queda más o menos, pero más o menos, ¿verdad? Esta camisa fue la camisa que yo recibí durante los 9 meses en Valla. La camisa que me hizo formarme un discípulo. ¿Por qué? Porque requirió esfuerzo, requirió amor, requirió sacrificio. Tuve que dejar mi familia, mis amigos, un trabajo durante 9 meses. Tuve que dejar la iglesia, las personas que amo, ir a conocer una comunidad nueva, compañeros nuevos, tener nuevos retos. Y costó un montón, como les dije, se los vuelvo a decir, cuesta un montón. Aquí estoy. Un discipulado me formó Jesús. Jesús me formó un gran discipulado. Y se llama Valla. Perdón si les doy la espalda, es que quiero mostrarles algo. Ven que está la V, la A, la Y y otra vez la A en mayúscula. Vivir, aprender y amar. Esa es la vida resumida de un discípulo. Vivir, aprender y amar. Pero detrás de eso hay un montón de cosas. Está en su corazón verlas y ponerlas delante de Dios. Así que, a como yo decidí tomar el reto, decidí tomar el riesgo de ir a meterme en una escuela de discipulado. Jóvenes, los que estén aquí en este momento, yo los invito a tomar el reto también de ver qué es lo que Dios quiere. Una escuela de discipulado, Valla, Vida 220, Jucum, hay muchas y no hay excusa para decir que Dios no nos quiere discipular. Si tienes poco tiempo por estudio o trabajo, también así la iglesia ofrece escuelas de discipulado cercanas. Y son estudios bíblicos que, bueno, a mí no me gustaba leer ni estudiar, y ahora me encanta. Son demasiado geniales estas escuelas bíblicas y nos enseñan un nivel más profundo de lo que es la palabra de Dios.
Y para terminar, y ahora sí, ¿quieres ser un discípulo? Yo quiero seguir siendo un discípulo. Padres y madres que están aquí en este momento, si su hijo les dice, yo quiero formarme en algo para Dios, o papi, mami, Dios me mostró algo o ha puesto en mi corazón algo que quizás en un futuro voy a hacer, suéltele la cuerda y que sean perros adultos en ese momento. Suelten la cuerda, deje que si es el sueño de ellos, un sueño que Dios ha implantado, que no se abstengan, más bien anímelos a seguir adelante, a seguir orando por eso. Y si ellos quieren meterse en una escuela de discipulados y sus niños o sus hijos son entre los 18 y 30 años, yo los invito a que llenen un formulario para Vaya o para Vida 220 el próximo año. Yo los invito verdaderamente a ustedes, padres. Esto no tiene un precio, no tiene un precio. Yo los invito a que animen a sus hijos a ir, así como yo tomé ese riesgo. Me gustaría finalizar con una oración. Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por esta palabra que trajiste a cada uno de nuestros corazones. Gracias por esos retos nuevos que vienen para nuestras vidas, papá. Porque nos llamas discípulos, Señor, a pesar de que no lo merecemos, Señor. Señor, bendigo las vidas de todos estos hermanos y hermanas que llegaron el día de hoy a escuchar la palabra. Gracias, Dios, por sus anhelos. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad que me diste de enseñar el día de hoy. Y Padre, gracias por tu inmenso amor. Señor, sí, bendiga sus corazones y llénalos cada día más, que este mensaje de verdad sea una fuente de apoyo, de animación, que sea un mensaje claro, que esté en lo más profundo de sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias, Daniel. Jesús nos llama, ese fue el punto número 1, ¿verdad? Nos busca, Jesús nos instruye y Jesús nos prepara. Como un punto principal es, nos preparó, nos amó y nos formó. Así es Jesús. Amén.